salvación. La salvación sería el resultado de la santificación. Y el resultado de la santificación es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque como los agentes para lograr nuestra santificación es la obra del Espíritu Santo y la fe en la verdad, en la palabra del Señor. En la introducción a este tema dice: Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. ¿Para qué Dios nos ha dado su Espíritu Santo? Para vencer. Para vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas. ¿Y para qué más? Para imprimir en la iglesia su carácter. Hay un texto que dice, o un párrafo que te decía: cuando el carácter de Cristo esté plenamente reproducido en sus hijos, vendrá Él para reclamarlos como suyos. Cuando el carácter de Cristo esté plenamente reproducido en sus hijos, vendrá Él para reclamarlos como suyos. Pero ¿qué es lo que Dios ha provisto para lograr en nosotros tener ese carácter? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. El carácter es el resultado de este proceso. Primero está el deseo o el pensamiento. Del pensamiento surge la acción. La acción repetida se convierte en hábito. Y el hábito ya aferrado en la persona, entonces forma su carácter. ¿Y cuál es el resultado entonces del carácter? Es una acción repetida. Por eso, en el lado positivo, en el plan de Dios, estudiamos que tenemos que tomar un texto, familiarizarnos con él hasta que venga a ser nuestro. Porque esta acción vino a ser el resultado de los pensamientos, digamos, malos, carácter malo, en primer lugar. Vino a ser el resultado del pensamiento, pero ese pensamiento se almacenó en la mente y nos familiarizamos con él hasta que resultó ser una acción. Porque el pecado tiene primeramente su origen en el pensamiento. Entonces, cuando ese pensamiento llegó a ser poderoso, resultó en la acción. Si esa acción resultó agradable, se vuelve a hacer, y aún quizás más, con algo más adicional. Y si la persona se sintió complacida, bueno, se formó un hábito y finalmente el carácter. Así que el carácter malo que hemos obtenido por el pecado ha sido la repetición de un montón de hábitos que trajimos heredados como cultivados. Ahora, hermanos, ese mismo cultivo debe surgir en cuanto al carácter espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar la Biblia, espaciarnos tanto en ella hasta que venga a ser nuestro ese pensamiento. Y ese pensamiento va a tornarse en un poder para accionar. Nos llevará a una acción positiva. Esa acción positiva, hecha otra vez y vuelta a hacer, formará el hábito en nosotros y luego el carácter. Así que no es fácil obtener el carácter, perfeccionar el carácter. Se necesita de la gracia de Cristo y también de la cooperación de nosotros. Sí, porque entonces el carácter requiere nuevas acciones para que se formen nuevos hábitos y para la vez un carácter. Y eso no se hace en un momentito, sino se hace en toda la vida. Este es el corazón malo.
Pero el Señor dice que quita el corazón malo y pone el corazón bueno. Aquí solo hay deseos buenos, impulsos buenos, gustos buenos, inclinaciones buenas. Obviamente, un impulso bueno dará una acción buena. Repetida, vendrá el hábito y el carácter. Pero ¿qué tenemos que hacer para tener buenos impulsos? Tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo para que Él quite ese corazón malo y ponga un corazón bueno. Y ese corazón bueno que Él pone, debemos llenarlo de la palabra del Señor. Porque si Él nos transforma y ese corazón está vacío, no lo llenamos de las virtudes divinas, entonces dice que Satanás viene y ve la casa barrida y adornada, y entonces conquista a otros para venir a posesionar el lugar de donde había sido expulsado. ¿Quién gobierna el corazón malo que trajimos como consecuencia del pecado? El espíritu malo. Lucas 11:24. ¿Un hermano puede ayudarme a leer? Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándole dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿quién dirige el corazón malo? El demonio, ¿verdad? El corazón malo, ¿quién lo gobierna? El demonio. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea, el hombre viene a ser propiedad o gobernado por alguien. Sin Cristo, el hombre está siendo gobernado por el espíritu malo. Él es quien impulsa a hacer el mal. Pero cuando el Señor quita el corazón, también tiene que quitar quien gobierna ese corazón. Veamos una administración de un gobierno. El próximo gobierno, él va a establecer su propio gobierno. Y el que sale con toda su administración, Ministros, todo. Entonces la administración de Satanás en el corazón del hombre, cuando Cristo viene, su administración terminó. Ya no hay. Ahora el Señor viene, pone una nueva función. Ya nosotros somos distintos. Tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Ahí está. Entonces, es el espíritu ahora quien va a guiarnos. Por eso Pablo dice que todos los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8. Es posible entonces que el Señor nos haya dado un nuevo corazón, porque si nuestro arrepentimiento fue sincero, Él hizo la obra. Es posible también que nosotros, a pesar de haber recibido un corazón nuevo y de que el Espíritu Santo haya venido a morar, no tengamos un carácter bueno. ¿En dónde está el problema? En que hemos dejado de cultivar. Hemos dejado de cultivar las buenas acciones hasta que se conviertan en un carácter fuerte como Dios quiere. Es el proceso de la santificación. Si yo oro ahora y me consagro al Señor, yo voy a sentir el efecto de esa entrega ahora a Cristo. Pero si mañana no lo hago, ahí está mi dificultad. Porque así como el maná era dado cada día, dice que la gracia se nos imparte cada día.
nosotros tenemos que permanecer en Cristo cada día. Si no, no alcanzamos un carácter, ¿no? Había una idea, dice... Bueno, ¿por qué no hagamos un taller de ese pensamiento que tuvimos para ver si aprendimos la experiencia? Y pase una persona a leer un texto ahí y que lo empiece a desglosar, ahora en primer lugar. Hagámoslo en taller, no solamente que ya escuchamos un tiempo, así descargas un poquito y vamos a ver, así al azar, a ver si quedó esa teoría. ¿Cuál teoría? El desglosar el texto, poco, a ver si sería un taller ahorita. Sí, bueno, solamente que la meditación y que venga a ser nuestro el texto necesita tiempo. Por ejemplo, yo en la mañana tomo el texto y me detengo bastante tiempo meditando en él y todavía el día transcurre y mi mente está apoderada de aquel texto de la idea hasta que cuando yo hablo ya basado en ese texto. Entonces cuando converso con alguien dice, sí, la palabra de Dios en tal parte dice así. ¿Por qué? Porque el ejercicio de ese pensamiento ya viene a ser nuestro. Y es así como llegan a grabarse en la mente los textos de memoria, la familiaridad con ellos. Y es que uno cuando hace ese trabajo, cuando uno se ocupa de eso, hay cosas que el texto no están en el texto, pero el Espíritu Santo las tiene escondidas ahí en el texto. Pero cuando uno toma tiempo para analizarlo así, uno descubre esas cosas, pero no están superficialmente en el texto. Cuando uno profundiza, encuentra un montón de detalles que si uno lo lee superficialmente, uno los encuentra. Aunque uno lea la historia, se puede reconocer con la historia de la persona, pero no con lo que está escrito, como que hubiera un lenguaje atrás. Y ese es el que más interesa, porque ese es el que nos da la enseñanza. Así es. Un patrón para estudiar la Biblia es tomar el texto y preguntarme, ¿qué puso Dios en este texto para mí? Bueno, meditando, uno encuentra lo que Dios puso. La siguiente pregunta es, ¿cómo esto se aplica a mi vida? Ahí hacemos un contraste entre mi vida y la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo lo puedo aplicar? Hacer este examen, obtendremos un resultado y estará nuestra actitud o nuestra decisión. ¿Qué voy a decidir yo ahí? ¿Hacerlo como Dios dice? ¿O tomarlo poco? ¿O quedarme como estoy? Pero una decisión tiene que resultar cuando nosotros hacemos un balance con la voluntad de Dios y nuestra posición. Se requiere tiempo, Sí. Solamente para un texto se abarca 1 hora y media, 2 horas, solo con ese método. No avanza no avanza. Sí, y tenía algo para conversar con los que predicamos aquí en la iglesia, para que el mensaje que tiene efecto es aquel que se vive, es aquel que se habla naturalmente, siendo uno, o sea, no tratar de ser otra persona, sino ser uno. Auténtico. Ser uno, ser experimentado, y lo otro es hablarlo con las palabras más sencillas. Ese es el mejor mensaje que impacta. Pero si yo trato de ser alguien que en verdad no soy y quiero usar las palabras más sublimes para destacarme y ni mucho menos lo he vivido, ese mensaje es un defecto. Ahora, ¿qué hacer? Cuando estudiamos el sermón personalmente antes de predicarlo, tenemos que hacer esto. ¿Qué es lo que Dios me ha enviado a mí? ¿Cómo esto se aplica a mi vida? Y si ese mensaje que yo iba a presentar descubrió en mí que no estaba haciendo a la voluntad de Dios, yo debo de ser sincero y en ese momento arrodillarme, pedirle perdón a Dios y tomar una decisión de hacer su voluntad de ahí en adelante. Cuando yo hago esto en cada sermón, cuando yo lo predico, entonces voy a motivar a todos a hacer lo que ya ha sido mi experiencia.
E invito a todos a tomar la decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como yo ya lo hice cuando el mensaje me lo apliqué. Había un hermano católico que decía que él practicaba un mes antes lo que él predicaba en un día. Antes lo practicaba. Y después ya cuando lo había practicado, que así cada tema, era una católica. Entonces me decía, yo siento que lo estoy cumpliendo. Porque eso es lo que me practicaba mucho antes de que lo predique. Si voy a hablar del amor al prójimo, predico el amor, practico. Si voy a hablar del amor a la esposa, practico el amor a la esposa. Si voy a hablar acerca del todo y de todo, lo cumplo antes. Como ya el Señor lo hago, 30 días antes de eso. Sí, y hay ocasiones donde tenemos un espacio para analizar bien una predicación, pero habrá otras ocasiones que no. Entonces tendremos que ir diligentemente a Dios en oración, Señor, de qué es necesario que yo hable, indícame. Entonces a lo mejor vino a mi mente de lo que iba a hablar y ahí yo tengo que examinarme antes. Si no tuve el tiempo mucho, yo debo de examinarme con esa verdad ya ahí. ¿Cómo está mi vida frente a esa realidad? Y ahí tomar una decisión. Pedir perdón a Dios si no he estado haciéndolo bien y tomar una decisión y hacer su voluntad. Y si ya lo había practicado, entonces nuestra decisión es: Señor, ayúdame a perfeccionar esto hasta que llegue a ser completo. El caso que debemos tornar en un análisis personal cada verdad bíblica. Si vamos a estudiar los principios de fe, si nos toca dar los principios de fe, antes tenemos que meditar en ese tema y analizarlo nosotros con ese tema. No interesa que ya lo sepamos, pero puede ser que lo estemos descuidando. Y para que tenga efecto en aquel que yo voy a enseñar, yo debo de entrar en un análisis de ese tema conmigo mismo. Cuando voy a dar la lección, yo debo de entrar en análisis conmigo mismo antes de dar la lección. Porque lo que vamos a enseñar no es la teoría, sino el efecto de esa verdad en nosotros. Eso es lo que Pablo decidió hacer. Cuando dice que se propuso no saber nada sino a Jesucristo, pero después él dice otras palabras, que es la que viene a mi mente cuando estoy explicando esto. 1 Corintios 2, al 4. Bueno, hasta en el 5 termina. Dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, lo que yo voy a predicar, voy a explicar la verdad, pero la fuerza de esa verdad está en el poder de esa verdad obrando en mi vida. Y eso yo lo voy a reflejar. Voy a reflejar si la verdad ya obró en mí o no obró en mí. Pero mi vida lo indicará. Entonces, el énfasis está en el poder de esa verdad para transformar. Pero debimos antes aplicarla a nosotros. Bien. ¿Hay alguna pregunta con relación al poder de la palabra del Señor o el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros? Esta parte que explicamos estaba un poco estaba anexada, ¿verdad? Pero sí quería que viéramos una parte aquí en el libro, en la página 104. En la página 104 está el párrafo grande y está el segundo. Cristo ha prometido, pero en el cuarto renglón hay muchos que creen. Ahí empieza. Sí.
hasta donde está la cita de Filipenses. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear el Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:3. Entonces, la razón por la cual dice, muchas veces nosotros no hacemos una obra fructífera es porque no dejamos que el Espíritu nos guíe, sino que nosotros queremos que el Espíritu actúe como nosotros queremos. Utilizar al Espíritu. Utilizar al Espíritu. Es como decir, yo ya estudié sin dirección de Él y ya después de que estudié, Señor, ayúdame a presentar esto. Queremos que el Espíritu apruebe lo que nosotros hicimos. Queremos usarlo nosotros ahí, no. Antes de tener toda iniciativa tenemos que ir a Él. Señor, ilumíname por tu Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debo hacer? O que el Espíritu Santo impresione la mente de los demás y no ha impresionado la mía. Que Balaam quisiera hablar de honradez como era él, de integridad, siendo él lo que era. O sea, el mensaje se le ha dado, pero la fuerza no le acompañó, porque no estaba de libre del pueblo que estaba viviendo. Ahí está claro, Balaam sufrió. Sí, resulta que algunas veces vamos a Dios para que apruebe lo que estamos haciendo o nos acompañe en lo que ya nosotros decidimos hacer. Eso es nosotros involucrar al Espíritu Santo. Por ejemplo, si el joven, por iniciativa, él conquistó a la joven y después le dice a los padres, tengo una joven, ¿qué les parece? O quiere la aprobación de ella. No, antes debía decir el joven, pedir el consentimiento a los padres, ¿qué dicen ellos de tal joven? Antes de conquistar. Y no después de que fue conquistada, ir a ellos en busca que lo aprueben. Entonces es posible que también nosotros tengamos una iniciativa espiritualmente y después queramos que el Espíritu Santo nos acompañe. ¿No? Antes de tener toda iniciativa, tenemos que ir al Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Esto implica dejar todo lo que nuestras ideas, nuestros propósitos y implementar los propósitos de Dios. Lo que pasa es que no hemos aprendido a tener confianza. Y yo les he hablado a mis hijos acerca de que Dios les va a preparar una novia y todo. Y me dicen, pero peor si me elegís una novia como a vos te gusta, pues. Y a mí no me va a gustar la que vos querés. Entonces el temor que yo tengo es que Dios va a escoger una persona que a mí no me gusta. Digo, no, hijo, Dios va a escoger lo mejor para vos. ¿Crees que eso va a ser el punto de vista de Dios, pero el mío? Ay, pues es un problema, porque no hemos aprendido a tener confianza. Dios siempre va a elegir lo mejor para nosotros. Ahí eso creo que es el problema nuestro. Así es, tenemos que tener confianza y de que el Espíritu Santo nos guiará. Nada más que nuestras ideas y nuestros impulsos tienen que quedar aparte y dejar de que Él nos guíe. Si quiere dar una ayudita a Dios, mejor que le dé una ayudita a Dios. Uno de los últimos detalles que está en la página 104 también dice: el poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban, el Espíritu Santo. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. El Señor en el Espíritu Santo nos da un paquete, como decir este libro. Este libro es un paquete de 66 libros, pero viene en un solo libro. Así es el don del Espíritu Santo. Es un paquete donde trae todas las bendiciones en su estela. No necesitamos más. Es decir, yo voy a pedir por el Espíritu Santo y para que yo tenga paciencia y para que tenga humildad. No, el Espíritu Santo me proveerá todo esto.
No es una parte, no es un pedido, es el pedido principal. Cada día tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Todas las características del carácter de Cristo. Esas son las características del carácter de Cristo, las que están en el fruto del Espíritu. Y si el Espíritu está en nosotros, vamos a tener las características de Cristo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Acción. Es posible que el Espíritu venga, pero el Espíritu nos impulsará a una acción buena. Y si no la hacemos, es como cuando el padre ordena al hijo a hacer algo. Mientras el hijo se acostumbra a hacer lo que su padre le dice prontamente, se convertirá en un hijo ejemplar. Pero si el hijo a la primera vez, a la primera orden, se niega a ir, ¿qué hijo vendrá a parar? Igual nosotros, si el Espíritu Santo nos impulsa a hacer algo y nos resistimos, entonces nunca llegaremos a tener el carácter de Jesús. El Señor nos da el poder, pero nosotros tenemos que ejercitarlo. Sigue diciendo el pensamiento. Voy a ilustrarlo de otra forma. ¿Qué es lo que Dios hace por medio de la justificación? Por ejemplo, el hermano Marvin debe viajar al Petén. Pero él no está aquí, está en otro lugar. Él debía de llegar aquí. Entonces viene el hermano Obed y trae al hermano Marvin de allá aquí. Digamos que lo transporta en su vehículo y lo pone aquí. Pero él debe de llegar al Petén. El hermano Obed lo trae aquí, pero como el hermano no tiene la posibilidad de llegar allá, ahora saca de su bolsillo y le da lo que él necesita para llegar allá. El Señor, de un estado degradado, Él nos trae a un punto donde Él nos considera justos. Por obra de su Espíritu nos atrae y nos lleva al arrepentimiento, ahí nos justifica. Pero nosotros debemos de llegar a un estado perfecto, pero no podemos. Ahora viene Él y nos da el recurso. Aquí está. Nos da el recurso para llegar allá. ¿Y cuál es el recurso? El don del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer el hermano Marvin? Él tiene que ir y abordar el autobús y viajar. Pero si el hermano no va y aborda el autobús, ¿cuándo va a llegar? Igual nosotros. Dios nos da el poder, pero a nosotros nos toca ejercitarlo. Así que no debemos quedarnos parados y debemos confiar de que Él nos ha dado los recursos necesarios para que lleguemos a la perfección, pero tenemos que ejercitarnos, levantarnos enseguida. Bien, creo que hemos concluido con esta parte. Si no hay preguntas.